Bueno, les damos la bienvenida a la mesa 9 de este segundo día de las jornadas de sociolingüística. Hoy estamos acá en la coordinación con Melissa y con Dayana. Así que a las expositoras, si les parece, seguimos el orden del programa. La primera expositora sería Lorena Carolina Barbuy. Ella es de la Universidad Nacional de Cuyo, y el trabajo que nos va a presentar se llama Actitudes y creencias de los hablantes nicaragüenses y hondureños sobre las formas de tratamiento, las determina el nivel educativo, un estudio comparativo. Así que si estás por ahí, Lorena, te pasamos la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Genial. Ahí avísenme si ya lo pueden ver. Sí, ahí estás compartiendo pantalla. Ahora sí, ahora estás en modo presentación, perfecto. Genial. Bien, bueno, buenas tardes nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Antes que nada quería, agradecer a todos a quienes han organizado estas jornadas, y agradecerles también por el espacio que nos han brindado a los que todavía estamos en formación. Y bueno, también agradecer a todos los que están como espectadores. Como bien vieron en la presentación y escucharon recién, mi ponencia se titula Actitudes y creencias de los hablantes nicaragüenses y hondureños sobre las formas de tratamiento. Las determina a nivel educativo, un estudio comparativo. Esta ponencia es una adaptación y una síntesis de un artículo de revisión que realicé como trabajo final para la cátedra de sociolingüística. Justamente la profesora titular de esta materia, la doctora Viviana Bocio, quien nos acompaña, es quien me invitó a estas jornadas y es quien me avala. Este trabajo entonces consiste en una revisión de 2 estudios que analizan las creencias y actitudes lingüísticas de los hablantes de Nicaragua y Honduras sobre las formas de tratamiento de la segunda persona del singular, específicamente sobre el vos y el tú. El interés de este estudio reside en que cada país de Centroamérica hace un uso particular de estas formas de acuerdo a sus creencias, por lo que resulta relevante estudiarlo en Nicaragua y Honduras. Particularmente, me interesa indagar acerca del grado en que el nivel educativo influye y determina las creencias de los hablantes de estos países. Los objetivos de este trabajo son 2. En primera instancia, describir las creencias y actitudes de los hablantes de Honduras y Nicaragua para poder, a partir de allí, en segunda instancia, sintetizar y comparar el grado de determinación que posee el nivel educativo en las creencias y actitudes dentro de cada país. Para esto tendré en cuenta las actitudes y creencias de los hablantes sobre el vos y el tú en relación con diferentes aspectos. En primer lugar, con la corrección. Es decir, si los hablantes consideran que estos pronombres son correctos. En segundo lugar, con su uso entre conocidos y desconocidos. Es decir, con quién se usa cada una de estas formas. En tercer lugar, en relación con la educación y el nivel de ingreso de quienes los usan. Y por último, con su enseñanza en la escuela, es decir, si deben enseñarse o no. Como se puede ver, este trabajo es una investigación documental, con un enfoque cualitativo y de carácter comparativo. El corpus a partir del cual trabajaré está conformado por un artículo de investigación y una tesis de maestría. Sobre Nicaragua me basaré en el artículo de Christiansen titulado El vos es el dialecto que inventamos nosotros, la forma correcta es el tú.
creencias y actitudes lingüísticas acerca de las formas de tratamiento y la influencia de estas en la educación escolar en Nicaragua. Sobre el desarrollo del fenómeno en Honduras, revisaré una tesis de maestría de Estrada Andino titulada "El tú no es de nosotros, es de otros países. Usos del voceo y actitudes hacia él en el castellano hondureño". Como se puede ver ya en los títulos de ambos trabajos, el tú y el vos resultan conflictivos para ambos países, ya que se ponen en juego el uso, las creencias y la norma que se enseña. Para el desarrollo del marco teórico he tomado como base el libro Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje de Moreno Fernández. Entonces, lo primero que me interesa definir es la variedad lingüística, ya que Nicaragua y Honduras presentan cada uno una variedad lingüística particular dentro del español de Hispanoamérica. Así, por variedad lingüística, me refiero a lo que Ferguson, citado por Moreno Fernández, define como un conjunto de patrones lingüísticos lo suficientemente homogéneo como para ser analizado mediante técnicas lingüísticas de descripción sincrónica. La variable lingüística en este caso es la forma de tratamiento de la segunda persona del singular, cuyas variantes son vos, tú y usted. Concibo como variable lingüística lo que Moreno Fernández define como elemento, rasgo o unidad lingüística que puede manifestarse de modos diversos, esto es, de forma variable. Como he dicho, haré una comparación de las actitudes que ante estas variantes tienen los hablantes de Nicaragua y Honduras. Me interesa entonces el lugar de origen, pues como explica Moreno Fernández, la procedencia geográfica del hablante y el barrio de residencia son variables pertinentes para la correcta interpretación de algunos fenómenos sociolingüísticos. Además, quiero averiguar si el nivel de instrucción determina las actitudes y creencias de estos hablantes sobre las formas de tratamiento. Por nivel de instrucción, entiendo con el mencionado autor la variable que se refiere al tipo de formación académica o de titulación conseguidos por los hablantes. Moreno Fernández explica que esta variable por lo general suele incluirse entre los factores integrantes de la clase social o el nivel sociocultural, pero aquí la tomaré individualmente, aunque sé que está muy ligada a esas variables. En términos de Coserio, tendré en cuenta las diferencias diatópicas y diastráticas de la lengua. De esta forma, observaré los patrones de estratificación sociolingüística en relación con estas dos variaciones. Siguiendo Moreno Fernández, entiendo por patrón de estratificación sociolingüística a la representación del modo en que se distribuyen o estratifican unas variables lingüísticas al ser correlacionadas con unas variables sociales, sobre todo con la clase social o el nivel sociocultural. Sin embargo, lo que interesa a mi análisis es la actitud lingüística de los hablantes de Nicaragua y Honduras. Por actitud lingüística me refiero, junto a Moreno Fernández, a una manifestación de la actitud social de los individuos distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua como al uso que de ella se hace en sociedad. Y al hablar de lengua se incluye cualquier tipo de variedad lingüística. Como mencioné hace unos minutos, para estudiar el fenómeno en Nicaragua revisaré un artículo de Christensen. En su trabajo, esta autora toma ejemplos de actitudes lingüísticas de su tesis doctoral, titulada Creencias y actitudes lingüísticas acerca de la forma de tratamiento en Nicaragua. Y realiza en su artículo una síntesis de los resultados de esta tesis. Los datos para esta tesis los obtuvo a través de entrevistas semiabiertas con 49 informantes
de diferentes sexos, edades y clases sociales. No da mucha más especificación que eso. Para Honduras, me basaré en la tesis de maestría de Fernandino, como mencioné. Esta autora, por su parte, se valió de cuestionarios para analizar cómo es usado el voceo por los hondureños y qué actitudes tienen los hablantes hacia él. El cuestionario es de tipo cerrado y consta de 3 partes. En la primera se recolectan los datos sociodemográficos de los encuestados. En la segunda parte, estos escogen la forma de tratamiento, tú, vos o usted, que utilizarían en diferentes casos. Y en la tercera parte se les pide a los encuestados que indiquen el grado de acuerdo que presentan sobre 34 afirmaciones. Los participantes del Distrito Central de Honduras, a los que encuestó esta autora, fueron 76, de los cuales 36 eran hombres y 40 mujeres. Las edades iban de 17 a 67 años, con un promedio de 33,9. El nivel de escolaridad del grupo se puede considerar alto, con solo 25 participantes cuyo nivel educativo completado más alto fue primaria o secundaria. 30 participantes con licenciaturas, 12 con máster y 2 con doctorado. 7 tienen otro nivel educativo o no respondieron. Partiendo de toda esta base, pasó a comparar entonces las creencias y actitudes de los hablantes nicaragüenses y hondureños sobre las formas de tratamiento de la segunda persona del singular, para ver si las determina o no el nivel educativo. En relación con la corrección del vos y el tú, en Nicaragua el nivel educativo no es determinante de las creencias y actitudes de los hablantes, pues la mayoría considera que el tú es la forma correcta y el vos es agramatical. Christiansen explica que esto puede deberse a la influencia de la escuela y la ausencia del vos en la enseñanza del español. La autora destaca el caso de 2 profesores de español que fueron los que más problemas tuvieron a la hora de reflexionar en torno a la corrección del vos en español. Dijeron que nunca se habían puesto a pensar en eso y que para ellos el vos no era un pronombre personal y por lo tanto no lo enseñaban a sus alumnos. En Honduras, en cambio, la mayor parte de los encuestados considera que tanto el voceo como el tuteo son correctos, pero considera este último como superior, especialmente aquellos hablantes de nivel educativo más bajo. En este sentido, Stradandino explica que es posible que ver el voceo por escrito haga que los participantes tengan una actitud algo negativa hacia él, dado que por escrito, por ejemplo, en periódicos, revistas o la Biblia, se acostumbra el tuteo, y la escritura representa el nivel más formal del lenguaje. En relación con la percepción de corrección de los usos pronominales, entonces, el nivel educativo sí es determinante de las actitudes, aunque solo en Honduras. Sobre el uso entre conocidos y desconocidos, en el caso de Nicaragua, Christiansen explica que el tú es el tratamiento ideal para varias personas, principalmente pertenecientes a las categorías de profesión bajas. Sin embargo, es un ideal que no se usa, y en varios de los ejemplos, los informantes confunden el tú con el usted. Sobre el vos, ambos países presentan una situación bastante similar. Los participantes creen que el uso del voceo debe hacerse entre conocidos y en una situación de confianza. Esta idea es defendida especialmente por aquellos hablantes que tienen un nivel educativo más bajo, por lo que, nuevamente, la educación juega un papel importante en las creencias. Con respecto a la educación y el nivel de ingresos de quienes usan el vos y el tú, en Nicaragua las clases más bajas tienen la creencia de que las clases más altas se tratan de tú, cuando en realidad esto no sucede. En Honduras,
el cuestionario aplicado a los participantes no revela si creen que las clases altas utilizan el tú, pero sí muestra que son las personas con menos educación las que, al oír a personas tratarse de tú, las considerarían muy educadas. En consecuencia, se puede afirmar que el nivel educativo vuelve a ser determinante en las creencias de los hablantes. Por último, sobre el uso y la enseñanza del vos y del tú en las escuelas, en Nicaragua son las clases socioeconómicamente más bajas las que prefieren que se siga enseñando el tú, mientras que las más altas están de acuerdo con que se enseñe el vos en la escritura y aparezca también en los libros. En Honduras, por su parte, la mayoría de los hablantes está de acuerdo con que se enseñe el vos en las escuelas junto con otras formas de tratamiento como el tú y el usted. Sin embargo, en este país, los encuestados a nivel educativo más bajo consideran que es importante que se les trate a los alumnos de usted, mientras que las personas con nivel educativo más alto no. Una vez más, entonces, el nivel educativo de los hablantes influye en su actitud sobre lo que se debe enseñar en la escuela en ambos países. A modo de conclusión, puedo afirmar que el nivel educativo de los hablantes sí influye en las actitudes y creencias de los hablantes de Nicaragua y Honduras, aunque en diferentes aspectos en cada país. En efecto, en Nicaragua, por ejemplo, la mayoría de los hablantes considera que el vos es agramatical, incluso aquellos que tienen un alto nivel de instrucción. En Honduras, en cambio, todos consideran al voceo correcto gramaticalmente, pero aquellos que tienen menos educación lo creen inferior al tuteo. En relación con los otros aspectos, puedo decir de manera muy general y sintética que en ambos países se cumple la regla de que a mayor nivel de instrucción, mayor aceptación del voceo. Para terminar, creo que el presente trabajo ha tenido ciertas limitaciones, especialmente en relación con la discrepancia de los cuestionarios utilizados en cada una de las fuentes realizadas. En este sentido, para una comparación más profunda y exacta, considero necesario que se utilicen cuestionarios que proporcionen bases de comparación similares o iguales, es decir, cuestionarios que sean más semejantes entre sí. Por otra parte, veo que las creencias y actitudes sobre el uso de las formas de tratamiento de segunda persona del singular en Centroamérica resulta un campo sobre el que todavía falta mucho por estudiar. Por ello, sería Hola, creo que se me cortó un cachito al final, ¿puede ser? ¿Ustedes también lo percibieron? Sí, se cortó. Tenés unos minutitos si querés volver a, querés volver a la última frase. bueno. No sé, ¿qué fue lo último que escucharon? Que estaba, perdón, pero el tema de que los cuestionarios deberían tener bases similares en sus preguntas para poder hacer una comparación un poco más afinada. Bien. Bien, eso por un lado, una de las reflexiones finales, y la otra era que veo que las actitudes y creencias sobre el uso de las formas de tratamiento de segunda persona del singular en Centroamérica resulta un campo sobre el que todavía falta mucho por estudiar y que por ello sería deseable, por ejemplo, un estudio similar al presente, pero que abarque todos los países centroamericanos, de manera que se pueda obtener una idea más panorámica sobre la situación de esta región hispanohablante. Muchas gracias.
Bueno, Lorena, muchas gracias a vos por tu exposición. Y bueno, si les parece, continuamos con Piedad Giaquinta, de la Universidad Nacional de Cuyo, que nos presenta el trabajo Pluralización de haber existencial, distribución de la variante concordada en los distintos niveles de instrucción a la luz de estudios sociolingüísticos recientes de 4 ciudades hispanohablantes, cambio lingüístico o estabilidad. Si estás lista, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, ahí se me escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Hola, Piedad, ¿querés que pasemos tu PPT? Dale, sí, sí puede ser. Dale, los compartimos. Vos Gracias. avísame cuando querés pasar las diapositivas. Las diapositivas. Bien. Bueno, ahí está el power. Voy empezando. En principio quería, igual que Lorena, agradecer a quienes nos han organizado esta jornada y por habernos permitido participar con estas ponencias. También agradecer a la profesora que está presente, a la profesora Bocio, que también nos permitió, nos comunicó sobre la jornada y nos permitió participar, nos avaló los trabajos. Y agradecer a los que están ahora presentes escuchando. Bueno, como acaban de mencionar, esta ponencia se titula Pluralización de haber existencial, distribución de la variante concordada en los distintos niveles de instrucción a la luz de estudios sociolingüísticos recientes de 4 ciudades hispanohablantes, cambio lingüístico o estabilidad. Corresponde a un trabajo de revisión bibliográfica realizado dentro del espacio académico sociolingüística durante el ciclo lectivo 2021, y como acabo de mencionar, está avalado por la docente titular de dicho espacio, la doctora Iris Viviana Bocio. Si querés avanzar en la presentación, ahí están los datos, acá, en el corpus. La sociolingüística se ocupa, entre otras cosas, de la variación lingüística. Uno de los ejemplos más claros de variación lingüística es la pluralización de haber existencial o impersonal. Recordemos que por variación lingüística entendemos, junto a Moreno Fernández, a la ocasión en el que el uso de un elemento en lugar del otro no supone ningún tipo de alteración semántica. En este caso, la concordancia o no concordancia entre el número verbal y su objeto directo plural no genera un cambio de significado, lo cual indica equivalencia entre ambas formas. Si bien la forma singular corresponde a la variante estándar y la plural a la estigmatizada o vulgar. La historia del verbo habere, la tradición y la norma establecida a partir de ella por los gramáticos, explica por qué el único argumento obligatorio de haber existencial corresponde a un acusativo, el cual no obliga ni tolera concordancia de número con el verbo. Pero la aparición de infracciones desde el siglo XVII, principalmente en América, pero también en la península, ha despertado gran interés por parte de gramáticos, lingüistas y sociolingüistas que buscan explicar el fenómeno, conocer su expansión, descubrir qué factores lo determinan y considerar si se trata de una simple variante estable en determinados grupos sociales o de un cambio en expansión. El proyecto para el estudio sociolingüístico del español en España y América, PRESEA, consideró como uno de los principales puntos de interés la pluralización de haber con sentido de existencia. Uno de los objetivos del proyecto es utilizar una única metodología para el estudio de los distintos fenómenos, que favorezca las comparaciones entre diferentes variedades idiomáticas y la postulación de generalizaciones. Las investigaciones de Gómez Molina, pluralización de haber impersonal en el español de Valencia, España, de Hernández Cabrera, variación de haber impersonal en el español de Las Palmas de Gran Canaria, de Lastre y Butragueño, la concordancia de haber existencial en la Ciudad de México, y de Paredes García, la pluralización de haber existencial en Madrid, etapas iniciales de un cambio lingüístico, se realizaron siguiendo las pautas establecidas por PRESEA. Esto último fue lo que me motivó entonces a realizar este trabajo de revisión bibliográfica que hoy presento en esta ponencia, para ofrecer, a partir de un cotejo detallado de estos 4 artículos,
una conclusión general en lo que respecta a la distribución de la variable concordada de haber impersonal en los 3 niveles de instrucción considerados en las investigaciones. La relevancia de este factor en los resultados de los 4 estudios justificó detenerse únicamente en él, lo que no impidió que se aludiera a otros factores también señalados como concluyentes. Considerar esta distribución permitió a su vez reflexionar si corresponde entender al fenómeno como un cambio lingüístico en proceso, con haber concordado en expansión o retroceso, o como una variable estable según las conclusiones de cada trabajo. Por último, si quieres pasar de diapositiva. Por último, se sopesó si en efecto es variable realizar alguna provisoria generalización a partir de estos trabajos, teniendo en cuenta el grado de similitud o diferencia que arrojen los datos de cada zona analizada. Antes de pasar a la exposición o metodología seguida en este trabajo y al análisis propiamente dicho, precisaré una serie de conceptos a los que se recurrió en esta revisión. Me baso para ello en las explicaciones y definiciones que aporta Moreno Fernández en su obra La variación de la lengua, principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. En principio, conviene recordar que una variación lingüística ocurre siempre en virtud de algún factor, variable independiente, ya sea de tipo lingüístico o extralingüístico, estilístico, social. Llamamos a los factores variables independientes, ya que no dependen de la variable lingüística, sino que existen per se, como la edad de los hablantes o el sexo que portan. Inversamente, denominamos a la variable dependiente debido a que se ve condicionada por tales factores. Por otra parte, indica Moreno Fernández, cuando se comprueba que la variación lingüística está correlacionada con factores de naturaleza social, hablamos de variación sociolingüística. Ahora bien, las variaciones aparecen en las lenguas históricas, español, inglés, francés, etc., y específicamente en distintas variedades de cada lengua. Estas variedades se discriminan según 3 tipos de diferencias internas, según lo expone Moreno Fernández citando a Coselli: diferencias diatópicas, diafrásticas y diafásicas. La variación, pues, puede ocurrir en todas o solamente en algunas de estas variedades de la lengua, y serán las variables independientes las que expliquen su presencia y distribución. Una herramienta útil para estudiar la relación entre una variable lingüística y otra social es el patrón de estratificación sociolingüística, que consiste, según señala Moreno Fernández, en una manera gráfica de presentar el modo en que se distribuyen o estratifican las variables así relacionadas. La obtención de patrones de estratificación continua o discontinua, curvilínea o de hipercorrección iluminará al analista en cuanto a la condición de la variación. Variable estable, los hablantes optan por una u otra variable sin decidirse definitivamente con alguna, o cambio en proceso. Una variante se va imponiendo por sobre la otra. Un cambio en proceso puede además ocurrir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, según sea el grupo social que fomente la variación. Por último, conviene precisar que no toda variación supone un cambio lingüístico en la lengua, ya que según aclara Moreno Fernández, parafraseando a la voz, el cambio es variación y todo cambio implica la existencia de variación, pero no toda variación ha de desembocar necesariamente en un cambio. Considerados estos conceptos, paso a precisar la metodología seguida en el trabajo. A partir del análisis de estos estudios, realicé un tratamiento cualitativo de los datos aportados por cada lingüista, buscando contrastarlos a fin de llegar a conclusiones relevantes. Los parámetros de comparación fueron 3. Los grados de nivel de estudio, bajo, medio y alto, y la calificación del fenómeno como cambio en expansión, variable estable, cambio en retroceso. Además, consideré las variables que junto al nivel de estudio hubieran ostentado incidencia en la manifestación de la pluralización de los hablantes según los datos de cada estudio. Pasemos entonces a considerar el análisis. A los efectos de esta presentación ejemplificaré el análisis llevado a cabo con únicamente 2 de los 4 artículos revisados. Pluralización del haber impersonal en el español hablado de Valencia, España. José Ramón Gómez Molina concluyó, a partir de su estudio del corpus de la comunidad de habla bilingüe de Valencia, que el uso de la forma pluralizada de haber, cuando este va seguido de frase nominal plural o colectiva, es del 46,2%.
Otro dato concluyente fue que de todos los factores lingüísticos y extralingüísticos considerados, solo resultaron tener una incidencia considerable en la elección de la variable concordada la edad y el nivel sociocultural. Este estudio fue el único que decidió trabajar con la variable post-estratificada nivel sociocultural, obtenida a partir del nivel de estudios, la profesión y la residencia. Pero aclara el autor al respecto, no obstante, existe coincidencia entre nuestros sociolectos y el nivel de estudio de otras investigaciones. De los factores influyentes fueron la primera, de 20 a 34 años, y la segunda, de 35 a 55 años, generación de los sociolectos bajo y medios, lo que obtuvieron los porcentajes más elevados, y quienes lograron superar el 0,5 en el examen Bar-Brul 2001, puntaje que favorece la pluralización. Tras el cotejo de los patrones de estratificación de estas variables, Gómez Molina explica: en los niveles socioculturales el patrón es curvilíneo, aunque no muy acusado, y en la edad es continuo. Podemos inferir, a la vista de estos datos, que se trata de un hecho de variación que muestra cierta tendencia hacia la expansión de la forma plural del verbo haber impersonal, favorecida por el sociolecto medio y por los hablantes jóvenes. No obstante, este proceso puede verse frenado por los hablantes de mayor edad o por el sociolecto alto. Pasando ahora a la pluralización de haber impersonal en el español hablado de Las Palmas de Gran Canaria, puedo decir que Clara Eugenia Hernández Cabrera declara, tras el análisis de su corpus, que los palmenses pluralizan en un 36,2% de los casos, lo que ubica al habla de las islas en una posición más conservadora que el habla valenciana. Respecto de los porcentajes concernientes al nivel de estudios, los datos obtenidos fueron 20,5% de pluralizaciones para el nivel alto, 53,6% de pluralizaciones para el nivel medio y 41,2% para el bajo. A propósito, señala la autora: las diferencias son muy marcadas. El nivel alto restringe fuertemente la pluralización, mientras que el medio la favorece, prefiriendo el uso concordado en algo más de la mitad de las ocurrencias, 53,6%. Lo sorprendente es que el nivel bajo presenta un porcentaje de personalización perceptiblemente inferior al del medio. Se dibuja pues un patrón curvilíneo de estratificación en el que los grupos sociales extremos coinciden en pluralizar menos que el nivel intermedio. Se ha visto este perfil como manifestación de un cambio lingüístico en sus fases iniciales si se combina con una distribución lineal de los diferentes grupos generacionales. Es necesario pues el estudio de la variable edad. Se observa pues en Las Palmas un panorama similar al valenciano. El nivel medio resulta más propicio a la pluralización que el nivel bajo, separándose ambos considerablemente del nivel de estudios superiores. Este estado de la cuestión contrasta con otros estudios, ya que en todas las comunidades estudiadas, el grupo que ha tenido menos acceso a la instrucción formal es, salvo en Valencia, España, el que más favorece la realización no normativa. Tras analizar el patrón lineal ascendente de pluralizaciones del factor edad, la autora afirma: estos resultados de índole social permiten afirmar que en Las Palmas se puede estar produciendo un cambio desde arriba potenciado por el nivel educativo alto, las generaciones jóvenes y las mujeres, dibujando un patrón clásico en el que los grupos prestigiosos impulsan la regresión de la personalización de haber, favorecida posiblemente por la corrección llevada a cabo en los centros educativos. Por último, cabe resaltar que en el análisis Goldbar 2001, encargado de seleccionar las variables independientes que resultan significativas para explicar la pluralización de haber, Hernández Cabrera registró solo 3 factores: rasgo semántico de la frase nominal, edad y nivel de instrucción. Para este último, tanto el nivel medio, con 0,644, como el bajo, con 0,560, alcanzaron un peso probabilístico favorable a la pluralización. Pasando al contraste de los datos obtenidos, resulta importante aclarar, como se plasmó en los apartados anteriores, las conclusiones a las que arriban los autores respecto de la condición de cambio o estabilidad de la variación dependen de la consideración de al menos 2 factores relevantes y no de uno solamente. La edad ha sido el factor decisivo junto al nivel de estudios en los 3 primeros estudios,
considerando que fueron seleccionados en esas 3 oportunidades como factores incidentes en la pluralización. Es la edad, por ejemplo, la que marca la diferencia entre Gómez Molina y Hernández Cabrera, puesto que si bien ambos autores presentan un grupo medio liderando la pluralización, en el caso de Valencia son los jóvenes los que más concuerdan las formas de haber, mientras que en Las Palmas tal puesto lo ocupa la tercera generación. De allí el resultado opuesto. Para uno, el cambio está en expansión, para otro, en retroceso. Ahora si querés pasar a la última. El resto del análisis contratativo no tiene lugar en esta ponencia. A partir de mi análisis, entonces, puedo concluir que el fenómeno de la pluralización está presente en las 4 ciudades, más allá de la historia lingüística de cada una, y en cada uno de los niveles de estudios, incluido el nivel más culto. Por supuesto, las siempre menores cantidades de pluralizaciones en el nivel de estudio alto hace que no pueda señalarse nunca a este sector como impulsor de la variante concordada. Es el nivel bajo el más pluralizante, seguido del nivel medio, que en ocasiones lo aventaja. Ahora bien, en cuanto a la consideración de la pluralización de haber existencial como un cambio en expansión o en retroceso, o como una variable estable, veo que no es posible generalizar, sino que todo va a depender de las características específicas de cada comunidad. En el caso de Valencia, el cambio está en expansión, en Madrid y México la variable presenta estabilidad y en Las Palmas se encuentra en retroceso. Sin embargo, y pese a estos resultados, la presencia de la variante concordada en ciudades tradicionalmente conservadoras como Madrid y la constancia del fenómeno en ciudades transigentes como Las Palmas parece estar apuntando que la pluralización de haber impersonal es una variable con más vida que letal. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Seguimos entonces con la última presentación, que es de María Julieta Artigas, Silvia Rosena, Ailena Ayala y Milagros Vilaces. Son 2 estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente, Aulas de Plaza de Mayo, y van a presentar la inestabilidad del subjuntivo, el uso del subjuntivo en la prótesis condicional como reflejo discursivo de la hegemonía. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, Sí, muchas sí, gracias. Muchas gracias también por el espacio. Hoy muchos dijimos que este espacio es muy importante para los institutos de formación docente, sobre todo por cómo se habló durante todo el día sobre la relación entre enseñanza e investigación, especialmente por el pensar, ¿no? Por el pensamiento crítico para llevar después todos estos materiales al aula. Y agradezco también a mi profesora Liliana del Puerto, que es quien me trajo a las jornadas también y me impulsó para que yo haga este trabajo de campo. Bueno, junto con mis compañeras hicimos este trabajo final, a diferencia de las colegas que hablaron hasta ahora, se trata de un trabajo de campo en el que nosotros el corpus lo relevamos de entrevistas. Bueno, comparto la pantalla. Bueno, justamente hablaremos de la inestabilidad o estabilidad del subjuntivo, el uso específicamente en la prótesis del condicional. No nos quedamos solamente en el análisis propio de los modos de habla y de los tiempos verbales, sino que dimos un paso más y problematizamos acerca del discurso hegemónico y cómo se refleja este discurso hegemónico aún en el nivel morfosintáctico, que bueno, como también dijeron mis colegas que me adelantaron el marco teórico, justamente se trata de cambios lingüísticos en los que se hace
resulta mucho más dificultoso ese cambio, ¿no? Entonces lo que hicimos es centrarnos en el trabajo de La Bandera de 1984. Entonces, bueno, como objetivos tenemos analizar las frecuencias de uso de las variantes de subjuntivo, indicativo y condicional en la prótesis de las oraciones condicionales, siguiendo a La Bandera para corroborar si el subjuntivo es una forma en creciente desuso. Para ello centraremos nuestro análisis en los grupos que considera más relevantes, los jóvenes y mujeres profesionales. En el análisis de La Bandera, que se llama análisis semántico de la variación en tiempos verbales, las oraciones condicionales del español, concluye que el presente y el indicativo, disculpen, expresa el convencimiento del hablante que los hechos han de ser de tal manera frente a los otros dos tiempos verbales que implican un estilo menos firme de presentar información. Es esperable que el presente del indicativo sea la forma más frecuente entre aquellos hablantes que aspiran a tener algún tipo de control sobre lo que sucede. Entonces, lo que hicimos es volver a estas conclusiones de La Bandera para saber si en la actualidad efectivamente se está produciendo este cambio lingüístico. Revisamos que para La Bandera existen 3 tiempos verbales y 3 tipos de rasgos semánticos según el grado de probabilidad de que los hechos sucedan efectivamente. Entonces, los ejemplos que da La Bandera es para el significado real, si tengo tiempo, como una actitud del hablante, un modo de hablar del hablante, de que efectivamente va a ser real que se produzca ese hecho. Como posible, si ellos estarían en peligro, en este caso, bueno, en el real se usaría la variante de indicativo, en la posible la variante de condicional, y para el rasgo semántico contrario, si tuviera tiempo, ¿sí? En ese caso el subjuntivo. Lo que ella, digamos, saca estas conclusiones porque lo que ve es que tradicionalmente se contemplaba estas prótesis del condicional con usos de posible como subjuntivo y en contrario con pluscuamperfecto de subjuntivo. A diferencia de eso, la variante condicional, que ella considera vulgar, aparece justamente con este cambio, con este desplazamiento del significado del subjuntivo al significado contrario. Entonces, aparece en ciertos grupos, justamente en estos grupos móviles, estas nuevas variantes de condicionar para significar posible. Entonces, nuestra primera hipótesis sería corroborar justamente esto. Si los grupos móviles, los grupos de jóvenes y mujeres, preferirán la forma condicional en prótesis para el significado posible frente al imperfecto de subjuntivo o el presente. Para ello, lo que hicimos justamente es recurrir a una totalidad de 15 entrevistades. Justamente este trabajo se realizó en el contexto de ASPO de 2020, por lo que se nos dificultó realizar estas entrevistas, pero bueno, conseguimos narrativas importantes, significativas, y nos centramos entonces en género masculino, en jóvenes y solo de nivel secundario, y en femenino, tanto de nivel secundario como profesionales. Nuestra herramienta se nos hizo bastante difícil aproximarnos en principio. Nuestra metodología siguió las pautas de la BOB, de acercarnos a hacer una entrevista en donde no se haga mucho hincapié en la forma, sino en el contenido, para dejar que fluya, para que salga esa narrativa, cosa que se dificultó mucho al
en esta primera aproximación para conseguir que se formulara tanto la prótesis del condicional como la apódosis. En general, las respuestas son solo de apódosis. Entonces se recurrió a esta, o sea, no solamente al intercambio, sino a esta propuesta de cuestionario en el que estaban escritas las preguntas separando la prótesis de la apódosis para que el hablante tuviera que reformular y así constatar qué tipo de tiempo verbal usa para cada una del grado de probabilidad de, esta condición, de las condicionales. Entonces consideramos que la primera pregunta es de rasgo semántico contrario y las otras de rasgos posibles o más reales, especialmente dado que era a mitad del 2020, la segunda, un familiar se enferma de COVID, la consideramos como, para algunos hablantes, como más probable, como más real, y para otros posible. Llega la vacuna de COVID, posible, y te enterás que todo era mentira, era para corroborar específicamente justamente esta construcción de un mundo posible como contrario. Los resultados, traje algunos ejemplos más significativos, nos dio en principio estos casos. Para el grado probabilidad real, una mujer médica de 65 años dijo, si un familiar se enferma de COVID, lo llevo a una emergencia médica. O sea, si P entonces Q simplemente realizó en presente indicativo tanto en la prótesis como en la apódosis. Para posible, una mujer enfermera de 35 años dijo, si llegara la vacuna de COVID, me vacunaría con miedo. Ahí entendemos que está el subjuntivo, entonces está el subjuntivo y junto con el condicional, esta carga posible, se nota perfectamente los tiempos verbales. Ahora, al revisar el contrario, recordemos que para la bandera, el posible en realidad estaría manifestándose en el condicional, en el tiempo condicional. Sin embargo, lo encontramos con este rasgo semántico posible. Para el contrario, en varias situaciones, ahora ya veremos los gráficos digamos, los resultados por porcentajes. Por el contrario, en la primera pregunta respondió una mujer estudiante de 15 años, si hoy no hubiera cuarentena me estaría juntando con amigos que viven lejos y hubiera empezado algún deporte. En este caso encontramos el pluscuamperfecto de subjuntivo, lo que no considera la bandera, lo tiene como en total desuso el pluscuamperfecto de subjuntivo, que sin embargo aparece en todas las gramáticas tradicionales como prótesis de condicional contrafáctica. Entonces, al encontrar estos ejemplos en los que en realidad parecería estar reproduciéndose la gramática tal cual, uniformemente, vemos que tenemos un grave problema, porque las jóvenes y las mujeres no estarían ateniéndose a este cambio lingüístico. Aquí tenemos otros ejemplos en los que encontramos que esta significación real dice, si un familiar se enferma, me daría miedo, en el que la prótesis se forma en presente, pero con la apódosis en condicional, en realidad nos preguntaríamos qué tan real o tanta actitud de control tiene esa hablante, ¿no? Mujer docente de 23 años. Ahora, habíamos visto que la pregunta 2 sobre la vacuna, ¿sí? Si llega la vacuna de COVID me sentiría aliviada, ¿sí? Acá tenemos claramente un rasgo, o sea, semántico posible.
¿sí? No, la vacuna no había llegado en ese momento, y sin embargo usa el presente para la prótesis. Y lo mismo, bueno, hombre estudiante de 17 años, para el contrario, para el significado contrario, usa, si no hubiese cuarentena, no hubiese cerrado el gimnasio. 2 veces, bueno, el primero es un subjuntivo, y el segundo, el pluscuamperfecto es subjuntivo. Justamente, si un cambio lingüístico supuestamente estaría en estos sectores sociales que están en ascenso, alguien de 17 años debería utilizar más bien un subjuntivo para esta significación contraria. Aquí tenemos el gráfico con los resultados totales de todas las formas. En total se relevaron 56 formas de prótesis, con su correspondiente forma condicional. En realidad, en muchas respuestas no solamente conseguimos digamos, la oración condicional completa, sino que hubo muchas reformulaciones, solamente consideramos la oración condicional completa, y lo que lo que nos dimos cuenta es que no podemos concluir que efectivamente haya un condicionamiento social, digamos, de estatus social, ni de nivel educativo, ni de género, que provoque, digamos, que se manifieste una preferencia por un tiempo verbal frente a otro, ¿sí? En todas las preguntas encontramos tanto presente indicativo como subjuntivo, como en algunos casos pluscuamperfecto subjuntivo. Aquí vemos que justamente como teníamos menos cantidad de personas del género masculino y más cantidad del femenino, vemos que estas formas se condicen en la totalidad entre el naranja subjuntivo, el presente y el pluscuamperfecto, o sea que no hubo condicionamiento por género. Ni tampoco, como aquí vemos, por rango etario, ¿sí? Vemos en los tres sectores, en las 3 secciones podemos ver los 3 usos, ¿sí? La elipsis la dejamos porque en algunos casos las entrevistadas respondieron con algunas formas que servían, con la oración completa condicional, y otras veces solamente hicieron elipsis, nos sirvió para otro sector del trabajo que no voy a analizar en este momento. Entonces, los resultados de esta primera hipótesis es que el cambio del imperfecto del subjuntivo a condicional no se está produciendo, ya que no encontramos ninguna forma de condicional en prótesis, y el subjuntivo aparece en todos los grupos. La estabilidad del subjuntivo nos demuestra que ante el estudio de un cambio lingüístico debemos tener en cuenta la actitud del hablante hacia su propia lengua, o sea, no solo por su modo de hablar, ¿sí? Se producirá este cambio lingüístico, esta necesidad de controlar, porque la bandera justamente dice que esta elección del presente indicativo en prótesis estaría apareciendo porque hay una actitud del hablante a controlar su discurso, a controlar lo que dice, a controlar la realidad de lo que dice, sino una actitud hacia la propia lengua. Para ello recurrimos a la clasificación de Concepción, que propone 2 tendencias, que habrá grupos de innovadores y grupos de conservadores. Por lo tanto, reformulamos y planteamos esta segunda hipótesis en la que decimos, el uso del subjuntivo aparece en hablantes que se atienen a la lengua estándar. Este uso se acompaña de un léxico más formal, menos coloquial, que demuestra interés de mantener una postura conservadora en su modo de hablar. Para ello, entonces, este corpus lo reformulamos y tratamos de dividir entre aquellos que eran conservadores e innovadores y constatar los usos de los tiempos verbales en prótesis. Entonces, también traje un pequeño corpus.
Los conservadores, aquí vemos que el rango etario es muy variable, ¿sí? Tenemos hombre de 15 años, mujer de 26 años, mujer de 35 años, mujer de 40 años. Aquí, bueno, vemos el uso del subjuntivo en prótesis. Si llegara la vacuna contra el virus, me fijaría de ver cómo se consigue y así decirles a mis amigos y personas cercanas a mí cómo llegó la vacuna. Si llegara la vacuna contra el COVID, quisiera volver a mi vida normal, a mi rutina y juntarme con mis amigos. Si llegara la vacuna del COVID, sí, me vacunaría con miedo, pero sería un paso bastante grande para la salud. Y si estuviese la vacuna, estaría aliviada, tranquila y volviendo a todas las actividades en general que hago. No solamente en estos casos, sino que a través de toda la entrevista, o sea, la entrevista en sí nos ayudó a cotejar que fuera un registro formal. Esto la verdad que me ayudaría muchísimo. Hoy vi una de las compañeras que explicó el análisis prosódico para poder delimitar estas cuestiones, me serviría para corroborar. Y los innovadores serían una mujer nutricionista de 34 años, por ejemplo. Si llega la vacuna, yo creo que saldría primero a festejar. Así pegaría festejo fuerte. Mujer psicóloga de 41 años. Si llega la vacuna con COVID, me pondría re contenta y no me quedaría otra que esperar a ver qué onda. Hombre señalero y músico, 43 años. Si llega la vacuna de COVID, me pondría contento y estaría esperando que todo vuelva a la normalidad. Como podemos constatar también, en este caso los innovadores no son justamente jóvenes ni todas mujeres, sino que también tenemos un hombre de 43 años. Entonces, según estos resultados, el cambio del imperfecto de subjuntiva condicional no se está produciendo, ya que no encontramos ninguna forma de condicional en prótesis. Esto ya lo leí, perdonen, las conclusiones. Entonces, las formas verbales, al menos en esta muestra, obviamente, repetimos, se trata de un trabajo de campo realizado en ASPO, hay que corroborar, pero sí creo que es relevante para plantear una crítica respecto a cómo se hacen las entrevistas. En el sentido del rasgo real, posible y contrario, habría que revisar de qué manera podemos corroborar de manera más fina estos significados. La aparición del uso extendido del presente en prótesis debería corroborarse en próximos estudios. Esto efectivamente vimos que en todas las entrevistas, aún en algunas que usaron el subjuntivo, en la misma respuesta usaron tanto subjuntivo como presente. Por lo tanto, digamos unilateralmente de pasado, presente y futuro. La consideración de los grupos móviles como innovadores no puede darse por sentado. Esto justamente, no podemos considerar que porque sean jóvenes o porque sean mujeres, sean quienes tengan una actitud de, digamos, de innovar, de utilizar las nuevas formas que Company consideran polisémicas, fluidas, ¿no? Frente a los conservadores que pueden ser cualquier persona, ¿sí? Esto les venimos hablando respecto al tema de la reproducción de los sentidos dominantes. Cualquier persona de cualquier rango social y de cualquier edad puede reproducir sentidos dominantes y de esta manera, justamente al responder en esta entrevista, posicionarse y usar la forma de subjuntivo, justamente reproduciendo la hegemonía. Y ante un cambio lingüístico, especialmente el nivel morfosintáctico, debemos considerar la insistencia a mantener las formas de la lengua estándar, repito, justamente creo que lo mismo que dijeron mis compañeras, que debemos considerar siempre esta resistencia, y que un cambio no solamente va a producirse efectivamente, sino que debemos considerar esa puja, ¿no? Entre sentidos dominantes
y sentidos de grupos que justamente están buscando un espacio para manifestarse. Nada. Por ahí es una tontería, o quizás no tanto, pero esto que decía Julieta al principio de la inclusión de los institutos de formación docente, para nosotros es re importante también eso. Aprendemos muchísimo de ustedes y me parece que faltan muchos canales más de comunicación y de intercambio, porque a nosotros nos enriquece un montón también, ¿no? Fundamentalmente porque, bueno, nosotras también somos estudiantes de profesorado en la universidad, y bueno, y justamente me parece que nos sirve para tener un diálogo y pensarnos como docentes el día de mañana. Así que bueno, explicado como expositoras. Y bueno, y a partir de ahora, cuando quieran, quien quiera abrir el micrófono para hacer alguna consulta o algún comentario de la sección. Bueno, tengo yo una consulta. ¿Se me escucha bien, chicas? Perfecto, sí. Veo caritas sintiéndome para Julieta. ¿Me recordarías de qué año dijiste que es el texto de la bandera? ¿Puede ser que trabajaste para ver? Sí, 1984. Sí, 84. ¿La bandera o alguna otra sociolingüista indica más o menos el promedio de años que lleva un cambio para que se sienta una variante? Por supuesto que no es económico, pero... Claro, Company es quien habla del cambio lingüístico específicamente, y justamente lo que ella constata es la diferencia entre los cambios léxicos, que suelen ser más rápidos, frente a otros tipos de cambios que son más fijos, ¿no? Que justamente el nivel morfológico es uno de los que lleva un proceso más largo. Mismo la bandera, acerca del subjuntivo, hace notar que es un tiempo verbal que viene en discusión desde la filología. Desde la filología se decía ya que en el latín se iba a dejar de utilizar el subjuntivo por el presente. Entonces, justamente, bueno, estamos aquí y sin embargo seguimos usando el subjuntivo. ¿Por qué? La realidad es que yo escucho condicionales por ahí y también escucho que la formación del condicional, de la oración condicional, es súper compleja y tiene muchísimos equívocos. Igual justamente estoy ampliando el tema en mi descripción a gramática, porque es súper interesante entender cómo a través de la oración condicional nosotros hablamos de esto de mundos posibles, ¿no? O sea, si pasa esto, entonces aquello, y cómo los usos de los tiempos verbales implican esta modalidad. Entonces, la cuestión es que es claro que el de nosotros podemos entender perfectamente que la persona está hablando en una oración condicional, o sea, entendemos perfectamente lo posible, digamos, la potencialidad. Entonces, yo lo que noto es eso, todas las entrevistadas me respondieron con presente. La bandera lo dice que aparece el presente, pero lo descarta, porque se interesa en la variante del condicional como una variante vulgar. Ella trae en principio una frase de Cortázar, de uno de los cuentos, en los que para marcar la diferencia entre los dos estratos sociales le pone un condicional a la voz de un personaje de bajo estatus social. Entonces justamente ella se ve que en esa época por ahí era más extendido, ¿no?, esta forma de condicional. Yo realmente, o sea, estuve entrevistando no solamente a, digamos, a este corpus que pude armar, sino también a otras personas, y no encontré condicional tan fácil. Claro, no, pensaba en el tema porque ahora que me haces reparar en el año del texto de la bandera, bueno, puede ser que después de estos 40 tirando 50 años ya
debería tender más a sentarse el cambio, pero si uno se pone a pensar, puede haber como un sesgo implícito de que el condicional seguimos reconociéndolo como más vulgar respecto al subjuntivo. Y la complejidad de la formación que vos decías creo que es lo que da la pauta, porque es un tiempo verbal con el que es más fácil de trabajar en el código escrito, que podés repensar cómo tenía que ser la construcción frente a la oralidad que, bueno, hay equívocos que, bueno, a mí particularmente no me gusta llamarlos equívocos, sigue habiendo, a fin de cuentas, como lo que vos decías, con el presente. Usamos presente para indicar una posibilidad, incluso algo totalmente irrealizable, y se entiende perfectamente. No, yo decía esto porque me quise anotar tus dos conclusiones, me las voy a poner en un papelito, porque en un momento me puse a pensar si eran incompatibles, porque no, tengo la cabeza un poco fundida a esta altura, pero me puse a pensar si eran incompatibles, pero no, son totalmente compatibles. Las formas verbales no se condicionan unilateralmente con un mismo significado, y a la vez, ante un cambio lingüístico, debemos considerar la insistencia de las formas de la lengua estándar, o sea, la resistencia. En un momento hice cortocircuito y dije, ¿no hay algo de incompatibilidad entre una y la otra? No, totalmente compatibles, porque pienso en una materia de la carrera de letras de UBA, perdón, letras no, edición, corrección de estilo. Esta situación de entrevista, los hablantes se posicionan y recurren justamente a esa corrección, ¿no? Quien puse como conservadora, una conservadora acérrima, utilizó además el lenguaje inclusivo. Entonces, claro, porque es una corrección política, porque sabía con quién estaba hablando. Entonces dijo, amigos, amigas, amigues. Entonces ahí dije, conservadora de una, porque justamente, o sea, y además usó el pluscuamperfecto, reelaboró muchísimas veces con el subjuntivo, y creo que hay formas de justamente de revisar también en la prosodia, quiénes son innovadores y conservadores, y creo que por ahí nos ayuda muchísimo a discriminar a la hora de hacer los trabajos de campo, ¿no? De decir, bueno, cómo, o sea, de ya para cualquier nivel, para cualquier estudio, decir, bueno, cuál es el planteamiento, de qué manera se está planteando este contexto, el hablante, para poder discriminar nuestro corpus, ¿no? Perdón, no quiero seguir acaparando, pero pienso en la negociación a la hora del diálogo, pienso en Norrick, no sé si lo trabajaste, y la paradoja del observador de la que hablaba la voz. Es muy difícil de solucionar esa situación. No, digo, igual vos aclaraste varias veces sobre la formalidad de las construcciones que notabas en tus informantes. No, me quedo solo pensando, no es una pregunta, pero la verdad que muy interesante. Gracias. Gracias a vos. Yo tengo una pregunta, perdón, si no hay nadie anotado, para Julieta. Me pareció entenderte que vos planteaste que habías tomado el corpus en pandemia, ¿puede ser? Durante la pandemia. Te quería preguntar qué límites y qué oportunidades supuso trabajar en esas condiciones, o sea, cómo eso afectó la recolección de la muestra para vos. Y en principio estábamos aislados, y lo que tiene es que, bueno, tengo muchos grupos de gente que saben, sí traté en principio de acercarme, o sea, fui consiguiendo por WhatsApp, en principio, hola, ¿estás interesada en hacer una entrevista? Y traté de hacer hincapié en que era de para
para un estudio social sobre la pandemia. Y de alguna manera, no sé si recuerdan, pero la gente tenía muchas ganas de hablar de cómo se sentía y de qué esperaba, y esa incertidumbre me ayudó muchísimo para que la gente hable. Entonces, o sea, obviamente yo tenía que conseguir condicionales y en principio dije, bueno, ¿qué puede ser condicional? Y después dije, claro, no, o sea, ese primer puntapié me sirvió muchísimo. Después me empezó a pasar esto de no poder conseguir el corpus tal cual, porque, bueno, nada, los implícitos, obviamente, sobre todo en las condicionales, porque hablas y la prótesis no sale, la prótesis en realidad, sin querer, la terminás haciendo vos. Entonces, recién conseguí con este, o sea, dije, bueno, primero paso este cuestionario y después la entrevista. Pero bueno, la verdad es que mucha gente colaboró. Bueno, 15 son quienes, o sea, es poquito, es mínimo. Hay que seguir investigando, mismo pienso hacerlo. Pero sí, al menos hablé con 50 personas hasta que conseguí, digamos, dar con quienes puedan hablar bien y soltarse bien, 50 personas. Pero bueno, esto, creo que muchas veces buscar un acontecimiento que permita que la gente hable sirve muchísimo. Gracias. Buenísimo. Quizás alguien más tiene alguna consulta, lo que les quieran comentar a las expositoras. Acá en el chat tenemos algunas reflexiones, como por ejemplo Laura dice que el uso impone, y hay una pregunta para Julieta que se las leo, está acá en el chat del Zoom. Dice, si consideras que sería de interés un estudio contrastivo del mismo fenómeno en las distintas provincias argentinas. Te pasamos la palabra, Julieta. Seguro que sí. Yo creo que en realidad en ese caso tendríamos que contemplar el tema de la norma. O sea, yo creo que lo más importante es revisar la posición del hablante, y no sé si justamente como yo esperaba que hubiese algún tipo de factor social, bueno, etario, nivel educativo, que condicione estas apariciones, y al no encontrarlo y encontrar pluscuamperfecto en chicos de 15 años, dije, bueno, o sea, estaría bueno hacerlo tratando de ya más o menos ir pensando de qué manera conseguir que no haya tanto condicionamiento, digamos, normativo. Yo, bueno, un spoiler, estoy empezando otro trabajo de campo, todavía no hablé con la cátedra, pero quiero relevar videos de YouTube en los que se hace una entrevista, que ya de por sí la entrevista se trata de proponer una situación hipotética. Se llama La Isla del Encanto. Entonces se propone ya de por sí al entrevistado que digamos, situaciones que son totalmente improbables, y la mayoría, o sea, usa el presente. Es increíble, pero usa el presente. O sea, ya en realidad una de las cosas que hice fue relevar de ese lado. Y nada, bueno, otra de las cuestiones sería ahí preguntarnos por qué no estamos usando los streaming para hacer relevación, para relevar corpus, o por qué, o sea, qué nos impide relevar corpus de los streaming, que son súper interesantes. Nada, bueno, de ahí a formalizarlo es otra cosa. Buenísimo, súper interesante. ¿Alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta de manera oral? Pueden prender su micrófono. Si no, yo también tengo una pregunta para las tres, que es un poco lo que vos venías comentando, Julieta. A mí lo que me gustaría saber es, bueno,
si tienen intenciones de seguir investigando en esto que están haciendo, qué proyectos tienen, si tienen algún horizonte relacionado con estos temas de investigación. No sé, si les surgieron preguntas nuevas y que ahora quieran revisar otras cosas. Me da curiosidad, así que la que quiera tomar la palabra, si tienen ganas de contarnos. Bueno, si quieren empiezo yo. Un poco a mí o sea, empezamos este trabajo, como decíamos, con Piedad, gracias a la cátedra de sociolingüística, entonces ahí como que nos iniciamos en todo este como campo relativamente nuevo. Y a mí este tema, la verdad que me gustó muchísimo sobre el voz, y me pareció, o sea, el museo y el tuteo de las actitudes y creencias de los hablantes, o sea, me llamó muchísimo la atención el fenómeno en Centroamérica, cómo lo vivían, o sea, cómo se está desarrollando ahí. Y bueno, un poco los artículos que yo revisé ya tienen sus años. Sería interesante ver si hay estudios más actuales, y bueno, como decía yo, verlo también a nivel de toda América Latina, cómo funciona, cómo se da eso, porque acá en Argentina nosotros sabemos que está súper aceptado el voceo, pero en otros lugares no. Entonces, bueno, es interesante. No tengo proyectos sobre eso, pero la verdad que me parece súper interesante, y un fenómeno como bastante particular y llamativo como de choque de intereses, como de pienso que el otro como que pienso que el otro habla de tal manera, entonces creo que esa es la manera correcta de hablar solo porque tiene un nivel sociocultural más alto. Y en realidad es un imaginario que no siempre es correcto, entonces eso la verdad que es muy llamativo y bueno, me gustó. Bueno, sigo yo entonces. Yo me pasó también algo parecido a lo de Lorena respecto al tema, sobre todo cuando teníamos que empezar a trabajar sobre alguno de los temas vistos en la cátedra, y a mí me interesaba mucho el tema del leísmo. Cuando me puse a investigar, yo quería investigar sobre el leísmo en Argentina y no encontraba, y no encontré finalmente algo que me sirviera, que me viniera al caso. Sí, habían algunos trabajos, pero la mayoría muy, muy antiguos y que no se correspondían. Entonces terminé en el tema de área existencial, que también me interesaba, pero me llamó la atención justamente esa ausencia o esos vacíos de investigaciones, y que como que están llamando a que alguien realice finalmente esos estudios. Así que por ese lado también, bueno, todo eso me llamó mucho la atención. Y también interesada. No tengo proyectos, y la verdad que mi orientación en letras, yo como que me inclino mucho más para las lenguas clásicas y por esos sectores, pero no deja de tener relación, y una cosa como todo lo que mencionaba recién Julieta, de que los filólogos ya venían diciendo, bueno, todo eso, ahí se van viendo las relaciones que se crean entre todo ese tipo de estudios, así que bueno, esa sería mi conclusión. Bueno, yo ya comenté un poquito, así que yo justamente sigo la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, además de haber terminado el profesorado, así que sí, mi idea es empezar a investigar más formalmente. Ya me gusta más la gramática formal, así que vamos por ese lado. Justo, Piedad, ¿sabes qué? Leímos para sintaxis un texto de Resnick
que habla sobre gramaticalización y aborda el haber también, y, o sea, hace un conjunto entre filología y sintaxis formal, que es súper interesante buscarlo. Se escribe R-E-S-N-I-K, Resnik. Así pasáselo que... pasáselo por el chat, Julieta, así lo pueden... Dale. Ahí está. Nada, es una habría que ver también de qué manera seguir contactadas, así nos pasamos material y demás. A mí me gustaría hacer una intervención. Yo, como dijeron las chicas, yo soy la profesora, así que estoy acá metida nada más que para, para poder verlas. Era la primera vez que participaba en un congreso, así que me pareció importante estar. Y también lo que yo les dije en su momento, que era importante el tema de participar en estas reuniones, por esto que acaban de decir, que bueno, lástima que su primera experiencia haya sido en este entorno virtual, que le quita y le resta mucho encanto a lo que son los congresos, los encuentros, porque ahora mismo estamos en este momento y bueno, y esto termina siendo una cosa más de todas las obligaciones que tenemos en el día. En cambio, cuando nos vamos a un congreso, nos vamos y estamos ahí, y nos metemos ahí, y vamos y escuchamos un montón de cosas, y hacemos preguntas, y hacemos contactos, y esto que hacía Julieta de yo te paso tal cosa que leí, mirá qué interesante. Así que, bueno, si bien esto ha sido esta primera experiencia, para ellas, no sé, para vos, Julieta, también, si ha sido así o si antes has participado, pero alentarlas a que sigan. No necesariamente en un congreso sociolingüística, en lo que sea, porque la riqueza de todo el contacto y de toda la profundización que se puede hacer, que no la encontrás en la carrera, sino que esto es lo que te permite ir realmente metiéndote en lo que te importa, en lo que te interesa. Así que eso, alentarlas a que sigan participando, y me pareció genial el hecho de que incorporen todo un día para que estudiantes puedan presentar sus trabajos, puedan tener esta experiencia. Realmente es para felicitar a la organización del Congreso. Así que bueno, yo quería comentarles eso. Buenísimo, sí. La verdad que celebramos mucho este espacio. La verdad que, bueno, queremos agradecerles acá a las expositoras por compartirnos un poco de su trabajo, por tomarse el tiempo y por contarnos. Fue muy lindo compartir con ustedes esto, y también esto que decías vos recién, Viviana, ¿no? De compartir el espacio, compartir los textos, compartir, bueno, la recolección de datos, la forma en que hacemos lo que hacemos. Eso creo que es enriquecedor para todos. Así que, bueno, si alguien más quiere comentar algo, ya estamos sobre la hora del cierre de la mesa. En todo caso, lo que le podemos ir contando para despedirnos es que ya mañana es el último día de las jornadas, y también va a haber mesas desde las 9 de la mañana. Arrancamos a las 9 de la mañana con un conversatorio que se llama La mirada sobre la sociolingüística desde otras disciplinas, que van a venir como invitadas Carolina Gandulfo, Germán Fernández Babric y Ana Eras a charlar un poco cómo ellos ven la sociolingüística desde las disciplinas que ellos trabajan. Y después, bueno, tenemos una serie de mesas de experiencias de enseñanza en la sociolingüística, y a las 7 de la tarde hacemos el cierre, también un conversatorio de cierre con Beatriz Vixio, así que les invitamos a que puedan seguir participando y, bueno, nos sigamos encontrando. Y bueno, entonces cerramos acá. Muchísimas gracias por estar y, bueno, por compartir este momento. Buenísimo, muchísimas gracias a todas. Un gusto y felicitaciones a todas las chicas que han expuesto y que se animaron a participar. Sí, felicitaciones. Muchas gracias. 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 Buen futuro a todas también.